Muy buenas tardes a todos. Generalmente uno habla de que hay que cumplir las reglas y yo acabo de romper una regla, que es la de hablar desde acá. Tendría que haber ido allá. Bueno, pero me lo han permitido. Quiero agradecer muchísimo la invitación que nos permite el intercambio de experiencias, porque en realidad yo no vengo hoy como académico, sino que más bien vengo como testigo para contarles una experiencia y para que sobre esa experiencia podamos interactuar e intercambiar opiniones. Agradezco al doctor Roberto Contreras la presencia de mi amigo el doctor Leopoldo Llanos, que es vicepresidente de la Federación Latinoamericana de la Magistratura, y en estos avatares asociacionistas nos conocimos y hemos coincidido sobre todo en el objetivo de la esencia de los jueces, que es la independencia y también la eficacia. Y agradecer mucho a Vania, incansable militante del movimiento asociacionista y vicepresidente de RESLAC, un motor verdaderamente de muchas cosas. Bueno, hoy yo les diría que a Chile uno viene a aprender. Realmente esta es la tercera o cuarta vez que vengo y que mi visita se centra en el funcionamiento de su sistema de justicia penal. Y uno no puede menos que reconocer el esfuerzo y reconocer todo lo que han hecho los hombres y mujeres que han querido, han sabido y han podido ejecutar este sistema que creo que es único en Latinoamérica, porque este es un procedimiento acusatorio, verdaderamente acusatorio, ¿no? Creo que no tienen de qué arrepentirse. Y como digo, nosotros venimos a aprender. El cambio que ustedes hicieron fue un cambio fundamental, yo diría que esencial, porque no cambiaron artículos por artículos ni un código por otro, sino que cambiaron de paradigmas y después tuvieron que cambiar de cultura y después tuvieron que ser profesionales para poder aplicar estas leyes sin las rutinas que tenían algunos, los que más años tienen, los que más experiencia tienen, que va forjando el sistema anterior. Nosotros en mi provincia, siempre desde que yo tengo memoria, desde que soy estudiante, nacimos, digamos, en el sistema del juicio oral, pero era un procedimiento mixto, o sea que era en los hechos un sistema inquisitivo levemente arrepentido. Y asumimos también el desafío de pasar a un sistema acusatorio y nos dimos cuenta también que por imperio de la Constitución Nacional, para que el sistema acusatorio sea bien acusatorio y funcione adecuadamente, tiene que tener en la base una policía judicial que no responda al Poder Ejecutivo, y al finalizar tiene que tener por lo menos algunos delitos en donde el ciudadano pueda participar. De lo que vamos a tratar acá es de la participación ciudadana. Uno cambia cuando hay crisis, uno cambia cuando la gente se queja. Bueno, en la República Argentina hemos tenido una crisis de legalidad, hemos tenido una crisis de garantías, hemos tenido crisis de eficacia y en definitiva estas crisis han desembocado en una crisis de confianza. El ciudadano no tiene confianza en sus instituciones y particularmente no tiene confianza en la justicia. Lo que nos ha pasado es que a veces hemos confundido independencia con aislamiento. Yo creo que no tiene nada que ver. Una cosa es aislarse y otra cosa es ser autónomo en el momento de la decisión.
Yo creo que los miembros de los poderes o los poderes de una república tienen que interactuar en pos de un objetivo común que tiene que ser la protección de los derechos del ciudadano, o sea, el afianzamiento de la justicia, no de la justicia divina, sino de una justicia de sentido jurídico. Y para eso, en el ámbito o en la esfera de lo penal, se ha construido un sistema dentro del cual convergen o conviven dos intereses o dos corrientes que podemos denominar eficacia y garantías. Y esto ha pasado siempre, en todos los sistemas penales. Esta dialéctica entre eficacia y garantía es tributaria de otra dialéctica que se desenvuelve en un plano mayor, que es la dialéctica entre poder, de la eficacia, y derecho, para asegurar la libertad, o sea, garantías. En definitiva, fuerza y límites a la fuerza estatal para que no existan abusos y para que no se afecte el estándar de la dignidad del hombre reconocido por los tratados internacionales. Y esto les decía que siempre fue así. En la segunda mitad del siglo XVIII, el procedimiento inquisitivo basado en prueba legal comienza a hacer agua por todas partes, para decirlo de una manera clara y que se pueda entender. Y esto hizo que los filósofos y los juristas que estaban interesados en los temas de poder y libertad, y acá se ve claramente los extremos de la dialéctica, interesados en los temas de poder y libertad, comenzaron a mirar, tenían una crisis, comenzaron a mirar hacia el jurado anglosajón. Y entonces notaron la diferencia que había entre los jueces del Ancien Régime, lejanos, omnipotentes, despóticos y crueles, con el ciudadano que era sereno, tranquilo, que tenía una idea, una conciencia de equidad natural, que tenía capacidad dialógica sobre el objeto del juicio y que aparecía como la demostración de lo que era sencillo y natural. Y entonces la diferencia entre unos y otros era absolutamente notoria y notable. Y esto lo llevó a Carrara a apoyar ya en aquella época la participación de los ciudadanos en los sistemas de decisiones en causas penales. Y él decía que el jurado era uno de los 4 lados del cuadrilátero de las libertades. Los otros eran la prensa libre, el Parlamento y la Guardia Nacional. Y lo que notaba era, y esto lo digo porque pasa y porque probablemente les pase a ustedes, porque nos pasó también a nosotros y creo que le pasaría a cualquiera que esté en esta situación, lo que notaba era lo que tenía el ciudadano y lo que tenía el funcionario. Entonces, ¿qué era lo que tenía el ciudadano que él notaba? La fuerza de un corazón virgen. ¿Y qué era lo que tenía el funcionario que él notaba? La rutina, que muchas veces hace que no se preste el interés que hay que prestar en determinados casos y se actúe automáticamente. No se olviden que el ciudadano que actúa como jurado tiene que hacerlo como el sarampión una sola vez en la vida, porque de lo contrario puede quedar influido por estas rutinas y puede transformarse en un trabajo rutinario. No obstante lo cual, algo tiene que haber pasado, porque en 200 años el juicio por jurados no ha avanzado mucho. Su vigencia en el país de referencia nuestro, que es el de Estados Unidos,
nosotros conocemos el sistema generalmente por las películas. Bueno, algunos podemos haber tenido la suerte de conocer la experiencia in situ, pero tiene una vigencia testimonial e incluso ya están dudando de la eficacia. Y vuelvo a estos términos de eficacia y garantía porque lo que hay que mantener en un proceso es eficacia con garantías. Ese es el desafío. Cuando uno busca solamente garantías y paga con la moneda de eficacia, se afecta la posibilidad de hacer justicia, el principio de justicia. Y cuando pone la eficacia por encima de las garantías, la moneda con la que se paga es la libertad. Entonces lo que hay que tratar es de buscar un equilibrio. Cuando el jurado se presenta como garantía, uno puede mirar la cuestión en términos optativos o en términos de opción. Cuando uno mira esta cuestión en términos de opción o garantía y poca eficacia o mucha eficacia y poca garantía, la cuestión se resuelve por las mayorías. Y hoy en día las mayorías quieren eficacia, no quieren garantía. Quieren que el delincuente vaya a la cárcel y tenga una pena grande. Por lo menos eso pasa en mi país. Y si este es el concepto, va a ser prácticamente imposible fundar una axiología garantista del derecho penal. En primer lugar, porque la desviación que implica la delincuencia preocupa al ciudadano que se asume como no desviado y ve en la desviación un peligro. Y en segundo lugar, porque el derecho penal, en lugar de aparecer como un cuerpo que garantice los derechos de imputados o de las víctimas, se va a mirar como un instrumento de defensa. Y si el derecho penal es mirado como un instrumento de defensa social, en esta dialéctica de poder y derecho, el poder aparece por encima del derecho. Y en las democracias de tipo constitucional hay un espacio o hay una esfera de lo no decidible que hace que el derecho esté por encima del poder. Y esto es lo que hay que buscar. Y entonces, cuando se diseña un proceso, lo que hay que impedir justamente es estas opciones. Y esta figura del ciudadano interviniendo en la decisión de los procesos penales aparece como una garantía para el imputado. Pero se la mira también como una manera de legitimar al Poder Judicial que es cuestionado por su ineficacia. Por lo menos así lo es en mi país. Y entonces, como no se puede como el Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial no tienen legitimación de origen, se busca este tipo de legitimación a través de la intervención del ciudadano. Y entonces la palabra clave es la participación. Y asocian la participación del ciudadano con los conceptos democráticos, y a mí me parece que relacionar directamente la legitimación de la decisión judicial con la democracia es un sinsentido, porque las decisiones judiciales no se legitiman por la cantidad de consenso que tengan, sino por la cantidad de verdad y por la calidad del proceso decisional. Porque en esta conjunción de democracia y derecho, primero está la democracia y después está el derecho, y hay una clara división. Entonces, si se mira también la participación del ciudadano a la que se le pretende aplicar un concepto democrático, hay que mirar que es una democracia totalmente diferente de la que legitima o termina por legitimar de origen a los representantes de los otros poderes del Estado. Porque cuando dentro del concepto de la democracia el ciudadano elige a los otros representantes,
actúa de manera indirecta. En cambio, la participación que tendría en un proceso penal sería una participación directa, no a través de los representantes, sino tomando él solamente la decisión. De todos modos, lo que creo que hay que dejar claro es que en nuestro país, por imperio de la Constitución Nacional, los juicios criminales tienen que terminar por jurados, y esto es lo que hay que hacer. No todos, porque no se puede, pero por lo menos algún tipo de juicios. ¿Cómo empezó esto en mi provincia? Obviamente había una crisis de eficacia, el Poder Judicial no era eficaz, había una crisis de garantía. El proceso no aseguraba la vigencia de los derechos plenamente de todos los que intervenían en él, y estas dos crisis confluían en una crisis mayor, que era la crisis de confianza. La gente, como decía recién, no tiene confianza en las instituciones y tiene menos confianza en el Poder Judicial. Entonces comienza a circular la idea de que estos poderes judiciales, que funcionaban como cotos cerrados, tienen que ser abiertos, porque en la medida en que se cierren, la gente se aleja. En la medida que hay una enorme brecha entre la justicia y la sociedad, el descrédito y la desconfianza es mayor. Entonces, nadie puede tener confianza en aquello que no conoce porque está lejos o porque no pudo ingresar. De manera que en lugar de levantar muros, lo que hay que hacer es construir puentes. Y eso es lo que se empezó a hacer en mi provincia, buscando de alguna manera la legitimación que le faltaba al Poder Judicial, y entonces se comienza no ya con un juicio por jurados, sino con un juicio con jurados. Y por eso muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que queremos? ¿Juicio por jurados o juicio con jurados? Bueno, ¿qué se hace en mi provincia? Juicio con jurados. En el año 98 se abre la puerta y se dice: los tribunales técnicos, que están compuestos por 3 jueces, van a ser integrados por 2 ciudadanos elegidos por sorteo que tengan determinadas características, que no pertenezcan a Fuerzas Armadas y de Seguridad, que no tengan antecedentes penales, que no hayan sido condenados, que tengan una instrucción básica y algún otro que lo podemos ver después, porque yo he traído un PowerPoint en donde están todas estas otras cuestiones. Pero se establece que los tribunales se van a integrar con jurados solamente en aquellos delitos cuya pena en abstracto supere los 15 años de prisión, a pedido del fiscal, del defensor y del querellante. O sea, que todas las partes del proceso podían pedir la intervención de los ciudadanos como jurados. En definitiva, el sistema funcionó al principio en muy pocos casos. Algunos abogados, para, supongo yo, que tener la experiencia, también algunos fiscales y algunos querellantes, solicitaron la intervención de los ciudadanos, pero si ustedes ven, al ser 2 los legos y 3 los técnicos, en ninguna, no había una transferencia de poder. En definitiva, el poder quedaba siempre en manos de los jueces técnicos, pero lo que sí se satisfacía era la exigencia constitucional de que las sentencias tengan un fundamento lógico y legal, porque en cualquiera de las combinaciones siempre había un juez técnico que era quien podía dar esta fundamentación, que es clave para el ejercicio y el respeto del derecho de defensa, porque al expresarse los fundamentos se le da motivo al imputado para que pueda en otro tribunal hacer valer la garantía de sus derechos conculcados, si es eso lo que entendía.
El procedimiento este proceso, digamos que en muy poco tiempo se dejó de usar. En primer lugar, los abogados dejaron de pedir la participación ciudadana. Los motivos pueden ser variados. Yo exactamente no sé cuál es el motivo en este caso. También lo dejaron los fiscales y también lo dejaron los querellantes. En definitiva, me parece que era una especie más que todo de marketing judicial, porque si bien fue positivo para nosotros los jueces, no tenían ninguna injerencia y la influencia de la opinión de los jueces sobre los dos ciudadanos era muy notoria. Hasta que en el año 2005, después de no sé si ustedes lo recuerdan, hubo en Argentina una serie de asesinatos, había muchos problemas de inseguridad, y el papá de un joven que fue secuestrado y que fue asesinado por la banda que lo secuestró, no obstante haber pagado el rescate, que se llamaba Bloomberg, y comenzó a incitar a los ciudadanos a reunirse, a rebelarse y a solicitar cambios en el sistema judicial. Logró 5 millones de firmas para que los procedimientos cambiaran. Y como el juicio por jurados es realmente muy polémico, el gobernador de Córdoba ensayó un proyecto, lo remitió a la legislatura, y en la legislatura lo sienta a Bloomberg. Esto quiere decir, para mí, que los auspiciantes del juicio por jurado en realidad no veían al jurado como una garantía para el imputado, sino como un instrumento de seguridad, porque el reclamo de Bloomberg, expresado en esta o avalado por estas 5 millones de firmas, era: ahora los queremos juzgar nosotros, porque si los juzgamos nosotros no van a entrar por una puerta y salir por la otra. Pero en definitiva, como todos estos sistemas, comenzaron, después de sancionada la ley, a tener vida propia. Y la experiencia, si yo les tuviera que decir, es buena. En primer lugar, porque hay una transferencia de poder. No es un jurado clásico, es un jurado mixto, compuesto por 3 jueces técnicos, 8 ciudadanos titulares y 4 suplentes, mitad mujeres y mitad hombres. Y además de que la experiencia ha sido positiva, ha logrado, digamos que ha logrado la aceptación, ha logrado que la ciudadanía y la prensa acepten las decisiones que toman los ciudadanos. Después vamos a entrar en algunas particularidades que las podemos hacer en el debate, que sería lo mejor. Pero les voy a contar 2 casos. En el año 97, 96, 97, cuando todavía no estaba este sistema, el gobernador de mi provincia, cuando deja su mandato, a raíz de una fenomenal crisis económica, no pudo pagar los sueldos estatales y eso fue terrible, fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito.
tanto la opinión publicada como la opinión pública habían coincidido en que el exgobernador era autor de ese delito, se había enriquecido indebidamente, y como ustedes saben, los tiempos de la prensa son distintos a los tiempos de la justicia. Llenaron el vacío, lo condenaron de antemano, y entonces el exgobernador fue a juicio oral y público condenado de antemano, lo que suponía que el tribunal tenía que ratificar simplemente este fallo, o sea, cumplir con la formalidad, ratificar el fallo, porque todo el mundo ya sabía que el exgobernador era culpable. Se hizo el juicio, fue oral, fue público, tuvo la posibilidad de intervenir todas las personas que quisieron intervenir, los controles sociales, la prensa, y al finalizar el juicio, el tribunal, un tribunal técnico, compuesto por 3 jueces profesionales, lo absolvió. Bueno, ¿para qué? La ciudadanía hizo marchas de protesta en contra de esta justicia que se vende al mejor postor, de la justicia parcial, de la justicia corrupta. También lo hizo la prensa. Pero por otra parte, en el otro carril, en el carril de la legalidad, se discutió el fallo y fue confirmado en dos instancias, en las 2 instancias posteriores. Fue confirmado siempre por fallos unánimes, y nadie denunció a los jueces, nadie. No hubo no estoy hablando de investigación, no los denunciaron. Todos los que se quejaron no los denunciaron. Pero este aplazo de la ciudadanía no se pudo superar. Supongo que esto pasará también acá, porque pasa en todas partes. Cuando es un fallo en contra de lo que la gente piensa, el escándalo es mayúsculo, y pobres jueces que tienen que resolver con la ley. Obviamente estamos hablando de jueces novenales, por supuesto. Bueno, unos años después, un diputado de mi provincia, que había cometido un delito de estafa consistente en vender una cárcel de mujeres con mujeres adentro, y tan hábil fue que consiguió comprador y se la pagaron y lo sometieron a juicio y lo condenaron a 7 años. Además de estas minucias tenía otras más, y entonces era conocido popularmente como el corrupto. Era el paradigma del corrupto y a nadie le sorprendía. Este diputado era corrupto, había sido condenado, la gente lo tenía como corrupto y la prensa lo tenía como corrupto. Cuando sale en libertad, lo acusan de haber sido el instigador del asesinato de un senador de su mismo partido que había sido asesinado unos años antes. A nadie le sorprendió. Nadie prendió velas por este hombre, fue acusado y fue sometido a juicio. Y cuando fue sometido a juicio, fue absuelto. Nadie dijo nada. Ninguna organización de derechos humanos o organizaciones vinculadas con los quehaceres judiciales protestaron. No protestó la gente y no protestó la prensa. Y encima no protestaron. ¿Y saben lo que hizo este hombre? Salió en libertad y fue a dar una ¿cómo se dice esto? La entrevista con la prensa, una conferencia de prensa en el lugar de la cárcel de mujeres que él había vendido.
Sí, además un acto de provocación, nadie dijo nada. Ahora, ¿por qué en aquel caso sí? ¿Cuál era la diferencia entre aquel caso y la de este caso? En aquel caso lo absolvieron porque no había pruebas, en este caso lo absolvieron porque no había pruebas. ¿Por qué en aquel caso dijeron tanto y en este caso donde había una muerte, donde había un tipo condenado de antes por otros delitos, no dijeron nada? ¿Saben cuál fue la diferencia? En este caso hubo jurados populares. Los juzgaron los ciudadanos. Y por el número, la transferencia de poder en este caso es notable. Es prácticamente el 100%, salvo en alguna combinación. Entonces lo que yo digo, más allá de discutir sobre la legitimación, sobre la participación democrática o el carácter democrático de la participación, digo que el jurado es un proceso de construcción de confianza. Es un proceso que ha abierto una puerta. Y por esa puerta ha entrado el sano concepto de la equidad natural que tienen los ciudadanos, y también ha salido lo que es la justicia por dentro. Porque si uno mira los números, tiene que rendirse ante la evidencia. Cuando el ciudadano llega, hacen una encuesta anónima y le dicen qué opina de la justicia. Digamos, no son así, son varias preguntas, pero la idea es esta: ¿qué opina de la justicia? Y bueno, un 35, 40% más o menos. Cuando termina la experiencia le preguntan, y miren esto, entre bueno, muy bueno y excelente, el 97%. O sea, una opinión favorable, que se transmite de boca a boca. Yo he conversado varias veces con los jurados porque el tema realmente me interesa mucho. No solamente yo, los otros jueces también conversan y también les interesa. Pero el que está acá soy yo, así que les cuento la parte mía. Y hay varias cuestiones que mirar, ¿no? Y después vamos a ir cerrando porque les quiero leer una frase. Un jurado me decía, porque, a ver, el tipo que está en su casa leyendo la noticia de la mamá que llora y el papá que llora porque le mataron el hijo, porque entraron a robar, conmueve. Y obviamente que conmueve, no puede dejar de conmover. Y muchas veces son llamados, sin saber, a integrar el tribunal que va a juzgar a estas personas, muchos de los que se han conmovido por este caso. Entran a matarlo. El que mata muere, le vamos a cortar la cabeza. Y sin embargo, cuando empiezan a recorrer este camino del juicio y ven, no las víctimas, pero los parientes de las víctimas, que son víctimas, y ven al imputado, empiezan a humanizar la justicia, se humaniza la justicia, y se va concretando esta idea y se va produciendo una metamorfosis. Porque aquellos que van a matar, en definitiva, y me lo decía el jurado, no quieren cometer una injusticia, tienen una enorme preocupación para no cometer una injusticia y no saben derecho. Y me decía, mire doctor, acá ya se cometió una injusticia. Bueno, nosotros no queremos que haya dos. Y conversan entre ellos y tienen deliberaciones riquísimas.
Y hay un problema que se plantea ahí, que es este. Digamos que la participación ciudadana como fenómeno cultural viene desde hace años, desde hace años, de manera más o menos regulada, de manera más o menos caótica, regulada en el caso de los, en el caso de los jurados, en el caso de los escabinos, de manera caótica en los abucheos, en los juicios populares. Pero la participación ciudadana en los procesos viene desde hace años. En el año 1670, cuento esto porque viene a colación de lo que quiero decir con relación a lo que me decía un jurado y uno va notando ahí. En el año 1670, un ciudadano inglés que se llamaba William Penn fue llamado a integrar un jurado. Y el juez le dijo que tenía que absolver. Y él dijo que no iba a absolver y votó por la absolución, lo metieron preso por desacato. A raíz de eso, se comenzó a ver el problema que realmente se plantea entre los jurados y los jueces técnicos y que se resuelve a través de formas de comunicación. Entonces dicen, si el jurado viene para decidir, no puede ser influenciado por el juez técnico. Para evitar ser influenciado por el juez técnico, se crean las leyes de la evidencia. Y entonces se dice, bueno, ¿cómo se van a relacionar los jueces y los jurados? Se van a relacionar a través de las instrucciones. Este es en el juicio por jurados, o sea, en el juicio en donde los ciudadanos deciden. La decisión de los ciudadanos implica una autorización al juez técnico para que el juez técnico aplique el derecho, o sea, delito, diga qué delito y qué pena. En el sistema de juicio con jurados, que es el que tenemos nosotros, las instrucciones también la dan los jueces, pero la dan los 3 jueces en el ámbito de la deliberación. Y ahí se producen las influencias. ¿Cuál es la diferencia de la manera de comunicarse? En el caso de los juicios por jurados, se comunican por escrito a través de las instrucciones que los jueces dan sobre hechos y derechos. Son vinculantes sobre el derecho, no son vinculantes sobre los hechos. Pero estas instrucciones se elaboran con participación previa de la defensa y de la acusación. En cambio, en el juicio con jurados, las instrucciones también se producen, pero se producen en el momento de la deliberación conjunta. Y en el momento de la deliberación conjunta, los jueces tienen que explicar las cuestiones de prueba, explicar las cuestiones de derecho y votar conjuntamente con los ciudadanos. La situación de poder hace que le resulte sumamente difícil al ciudadano común contradecir la opinión de alguien que él sabe y que él reconoce que sabe mucho más que él y que viene haciendo lo que tiene que hacer él desde hace mucho más tiempo y le va bastante bien. Entonces esto hace que consciente o inconscientemente en este sistema los jueces influencian a los jurados. Y en muchos casos se nota también que hay prejuicios. A los prejuicios los tenemos todos, pero yo creo que los jueces técnicos estamos más preparados para evitar un prejuicio o para resistir un prejuicio que los ciudadanos. Y cuento 2 casos. Vamos al caso del diputado absuelto. En el caso del diputado absuelto, un ciudadano, yo digo todo esto porque cuando uno va a estructurar la ley de juicio por jurado, tiene que mirar todos estos aspectos. Es muy importante la selección de los jurados.
y el examen que las partes le pueden hacer previamente a los jurados para saber si están o no están en condiciones de intervenir imparcialmente en este juicio. Se busca también la imparcialidad y porque los jurados no pueden preguntar y todo lo que conocen lo tienen que conocer ahí, en el momento del debate público. En este juicio del diputado absuelto, uno de los jurados, uno de los ciudadanos, votó por la condena. En ese juicio intervenía un juez que era amigo mío que después cometió la infidencia conmigo y me contó lo que había pasado y yo cometo la infidencia con ustedes y les cuento lo que pasó. Entonces, ¿por qué votó así si era evidente que no tenía nada que ver? Entonces, el señor, que es un señor mayor, respondió que él toda su vida había trabajado y lo que tenía se lo había ganado honestamente y que a toda su familia le había enseñado que la corrupción era lo peor, que no había que ser corrupto, que la culpa de que el país anduviera como anda la tienen los corruptos y que él les prometía que el día que tuviera un corrupto al frente lo iba a condenar. Y eso hizo. El segundo caso es un caso de los denominados gatillos fácil. Una familia tenía un chico de 16 años, me parece que tenía, que era drogadicto y cada vez que se drogaba tenía ataques de furia prácticamente incontrolables. Ese día, un día lo llamaron a la policía vino, lo habló, bajó los decibeles, lo pudo calmar y se terminó todo. Entonces la segunda vez que pasó esto, el chico estaba en el techo con un cuchillo de asado y un tenedor de asado, de esos cuchillos largos y tenedores largos, uno en cada mano, y además los amenazaba y les tiraba piedra. Entonces llaman a la policía, esta vez la policía se presenta de una manera distinta. Le da la orden que baja del techo, el chico empieza a bajar del techo, parece que se patina al bajar y pone el cuchillo hacia adelante, hacia donde estaba el policía tenía una escopeta cargada con balas antitumultos que son de goma, que teóricamente no producen la muerte ni heridas graves, pero en este caso las balas eran viejas, los proyectiles eran viejos, estaban sumamente endurecidos, le tira al chico, le pega en el pecho y lo mata. Lo que nos llamó la atención fue que en la deliberación, donde había igual cantidad de mujeres y de hombres, las mujeres se conmovieron por el policía, porque el policía estaba casado, fue la esposa lo besó después de los alegatos, ya antes que los jurados entraran a deliberar, y el defensor contó cómo era su familia, mostró una impecable foja de servicios y demostró que en momentos antes de acudir a este llamado había intervenido en un tiroteo por un robo que se había producido en el mismo barrio pero en otro sector. De otro lado, entre los varones se había producido también una división. Las mujeres veían que el muerto no se iba, ya estaba, no lo iban a revivir, y que esta era una persona honesta que cuidaba a la sociedad y que había en ese momento una madre sufriendo. Y por el otro lado había un maestro jubilado, maestro de escuela jubilado, que decía que había que aplicar la ley y que si este hombre se había excedido, por el exceso tenía que pagar. Y fíjense los conceptos, ¿no? Del exceso, que no era legítima defensa, que era un exceso. Bueno.
Y había un ingeniero en electrónica más joven que decía que para él el problema era o gatillo fácil o drogadicción incontrolada. Y entre la drogadicción incontrolada y el gatillo fácil, el gatillo fácil. Entonces, las discusiones en este debate son riquísimas, pero también se notan los prejuicios. Por eso digo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque los sistemas de selección de jurados tienen que afinarse mucho. También hay que cuidar que los jurados no repitan por la rutina. Me pasó en un juicio que al salir se me acerca un jurado y me dice, mire, yo es la tercera vez que participo, ya tengo experiencia, me gusta, estoy sin trabajo y bueno, si usted me puede conseguir otro juicio más, a mí me vendría bárbaro. Quería trabajar de jurado. Bueno, esto no es yo a esto lo cuento porque me parece que estas son las cosas que pueden servir en la experiencia para tratar de que sea una sola persona. Cuando cuando se pone en marcha este sistema, lo que se nota claramente son las oposiciones. Los que más se oponen en un 70% son los abogados y los jueces. De 32 jueces que tenían que aplicar este sistema, 27 presentaron una nota a la legislatura diciendo que este sistema era inconstitucional. Y está en la Constitución. Está en la Constitución Nacional y está en la Constitución de Córdoba. Bueno, el 65% de los abogados se oponía y yo creo que los abogados se siguen oponiendo. Y la ciudadanía en un porcentaje de un 70% lo asume, considera que está bien. ¿Qué es lo que podemos ver de esta experiencia cordobesa? Lo primero que a mí me parece negativo es que hay, se quiera o no se quiera, influencia de los jueces. Por eso me parece que tarde o temprano se va a llegar al jurado puro. En la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Neuquén se han sancionado 2 leyes del jurado puro y ya han tenido un par de juicios bastante bien. Siempre los primeros juicios salen bien, tienen que salir bien. Pero a las experiencias hay que mirarlas con el tiempo. Lo que hemos notado en Córdoba es que hay una cantidad muy grande, un porcentaje muy elevado de gente que recibe la citación, no se excusa y no acude. Y esto puede tener diversas razones. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque si la gente no va, en definitiva los juicios por jurados los van a hacer los desempleados, los que tienen trabajo en calidad de dependencia o los que quieren vivir una experiencia fuerte. Porque hay muchos que no responden. Y nos parece que los motivos por los cuales no responden, en parte puede ser por la idea que se tiene de que no vale la pena, y en parte también porque no pueden decidir solamente ellos. Lo más rico, y lo saben los jueces que integran tribunales técnicos, lo más rico en un juicio es la deliberación. Bueno, para los jurados igual, la deliberación entre pares. Cuando están los jueces técnicos,
hay jurados que conscientemente y hay jurados que inconscientemente consideran que no están entre sus pares. Entonces, hay cosas que iban a decir que no las dicen. Y para terminar, si me permiten, yo les quiero leer, es muy cortito, les quiero leer las opiniones textualmente, como las dieron personas que han intervenido como jurados, un jurado, un abogado, un juez y creo que un fiscal. Hicieron entrevistas anónimas con un pacto de confidencialidad, entonces no sabemos quiénes son y sabemos que dijeron lo que verdaderamente sienten. Y fíjense en esto que dicen. Acá es... Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahí van a arreglar el micrófono. ¿Cómo? Ahí lo van a arreglar, van a subir el volumen. Bueno, acaban de notar dos cosas. El entrevistador le pregunta, ¿hubo algún momento, una presión para que los llevara a determinada decisión? No, en ningún momento. Nadie nunca jamás nos presionó para nada. Incluso, ya te digo, siempre ha habido la más absoluta libertad de expresarnos. Es decir, cada uno lo que pensaba. Si bien tuvimos cosas normales porque se discutían algunas cosas, vos podías estar de acuerdo o no, y que cada uno daba su punto de vista, pero todo bien, todo bien. Y dice el jurado, sí, el fiscal sobre todo decía, no puede ser muchachos, piénsenlo bien, fíjense en la ley. Bueno, esta es una manipulación. ¿Y qué tiene que hacer un fiscal en la deliberación? Entonces, hay cosas, yo esto lo digo porque me parece que son las cosas que pasan, que hay que decirlas en familia, porque si vamos a ir a este procedimiento, hay cuestiones que hay que cuidarlas mucho y que hay que mirarlas bien. El tema de los temores de los jurados. Dice un jurado, en el caso mío fue, el padre del imputado vive al frente de mi casa. Agarré, él vino a mi casa, habló. Vos quédate tranquilo, mi hijo cometió un delito, vos no tenés nada que ver. Yo le dije, por supuesto, y otra que somos 10 personas votando, mi voto no va a cambiar nada, digamos, hablé tranquilamente con él. No, para nada, miedo no, no sé. Bueno, este es uno de los problemas que se plantea por la proximidad, porque hay casos en donde, y nos ha pasado, que los jurados tienen que juzgar a personas de su mismo barrio. ¿Y qué hacen después? Cuando vuelven. Sobre todo si la familia del imputado es una familia criminógena. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas que pueden pasar. Bueno, acá este es un caso en el que los jueces, conscientes de la influencia que pueden producir, se mantienen al margen. Dice el jurado, de los 8 se sacaron, 5 dijeron que era culpable, 3 dijimos que nos faltaban pruebas para culpar al chico, entonces ganaron la parte que era culpable el chico. Entonces, bueno. Y después también los jueces votaron en ese sentido. No. Los jueces no votaron en ningún momento, respetaron la decisión nuestra. O sea, este es un caso que muestra claramente que los jueces entendieron que podía haber una, digámoslo entre comillas, una manipulación. En el caso del juicio con jurados, la manipulación es no reglada. En el caso del juicio por jurados, la manipulación es reglada, porque a veces se hacen comentarios sobre la prueba. Bueno, esto sí quiero que lo lean o lo leo.
60% de jueces en contra. Este que habla es un juez. No dejo de pensar, cuando se va a poner en marcha el sistema, no dejo de pensar de que el hecho que vengan personas a intervenir como jueces, o sea, en el cargo para acceder al cual los magistrados han tenido que cursar una carrera, hacer la carrera de abogacía, hacer la carrera tribunalicia en muchos casos, pasar por sistemas de selección por idoneidad rigurosos, estresantes, y de repente venga alguien que sin todo ese aditamento venga a ejercer la misma función, es un motivo para decir, bueno, pero entonces ¿para qué me pidieron tanto esfuerzo a mí? Entonces quiere decir que lo que yo venía haciendo hasta ahora no estaba bien. Yo no era por sí mismo suficientemente confiable, transparente y respetable, y ahora tienen que ponerme estos inspectores, estos vigiladores, veedores, y para colmo en un plano de igualdad. Bueno, ese es el pensamiento de un juez. Y varios pensaban así, ¿eh? Los abogados. 31,5 a favor, 32,2 neutros, 36,4 en contra. Los abogados es un tema aparte. En este tipo de juicios se hace una presentación del caso, y en la presentación del caso van surgiendo los histrionismos, ¿no? Hay abogados que en realidad no tienen en cuenta lo que el jurado es, y a veces le hablan como si le estuvieran hablando a un chico de 10 años, como si los jurados no entendieran absolutamente nada. Hay abogados que se paran, que llevan, por ejemplo, cestos de basura y tiran los expedientes al cesto de basura y le piden a los jurados, ustedes no hagan esto. En fin, una serie de actuaciones. Una vez teníamos un abogado muy mediático, un excelente orador, y nosotros pensamos que debíamos preguntarle a los jurados qué les había parecido este abogado, nada más que eso. Entonces le preguntamos a los jurados qué les había parecido, y los jurados nos dijeron que les había parecido excelente, que les había parecido bárbaro. Nosotros, desde el punto de vista técnico, no compartíamos el argumento. Nos pareció que fue un argumento, como se dice vulgarmente, para la tribuna. Y sigue el jurado, eran 2 o 3, y sigue, pero no le creímos nada. Sí, no hay que minimizar al jurado, ¿no? Piensan y muy bien. Abogados. Yo creo que nosotros somos una sociedad muy irresponsable, ¿no? Tanto en los comportamientos individuales como en los comportamientos colectivos, y tenemos instituciones muy irresponsables. Entonces, esto de eliminar el componente técnico en lo que es una decisión tan grave como es imponer una pena o decidir sobre la culpabilidad de una persona, me parece que no va con nosotros. Una opinión respetable y que hay que escucharlas. Bueno, lo demás, me parece que si hay alguna inquietud la podemos debatir, y yo voy a dejar acá un video con la experiencia y con todos los datos estadísticos. Un video cortito. Bueno. Ahora les pregunto yo a ustedes, así, abuelo de pájaro, alguna opinión, si les parece que sí, si les parece que no, qué resquemor les queda, compartirían con un ciudadano cualquiera, imaginen un ciudadano cualquiera, un ciudadano decente, cualquiera, ¿compartirían? ¿Lo dejarían a él? ¿Tendrían que estar ustedes ahí? ¿No?
Sí, 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 claro. Sí, tienes audio. Hay que prenderlo abajo. Hay que prenderlo abajo. Ahí sí. Ok, gracias. Bueno, personalmente yo primero ejercí como abogado litigante y cuando entré a la academia judicial, una de las primeras cosas que tuve que tomar conciencia y que tuve que trabajar fue precisamente dejar esta postura parcial que tiene uno para poder ubicarse en el medio, para poder ser imparcial y por lo tanto conocer los hechos de una perspectiva lo más objetiva posible y hacerse cargo de los propios perjuicios, de la propia historia que uno tiene, de la propia formación, no sé, religión, política, un montón de cuestiones que lo hacen ser lo que es a uno, pero que también inciden en la opinión que uno tiene y que se forma respecto de todo. Y para poder tomar conciencia de eso uno tiene que trabajarlo. Y es un tema que creo yo es el principal factor que nos hace a nosotros ser profesionales como jueces. Yo no digo que una persona, un ciudadano común, no pueda tener criterio, ¿no es cierto?, para poder decidir sobre un asunto. Yo creo que le falta la profesionalización, quizás le falta la preparación para poder tomar conciencia de qué cosas afectan en su decisión y son las que precisamente tiene que dejar a un lado al momento de decidir en cuestiones tan importantes como esta. Nosotros no somos más que el resto, es simplemente que se nos ha enseñado un poco más, ¿no es cierto?, a poder manejar estas falencias, por decirlo de alguna manera, y poder afrontar nuestro trabajo de la manera más seria, profesional y objetiva posible. Eso es todo. A ver, nosotros hemos pasado por todas esas opiniones. Me parece una opinión absolutamente valedera. Y digo que hemos pasado porque, bueno, ustedes escucharon recién lo que opinan muchos jueces y quizás algunos todavía hoy opinen lo mismo. El tema en Argentina no sé si será el mismo que en Chile. Allá la Constitución exige el jurado. ¿También? Ah, bueno. Allá la Constitución exige el jurado. Entonces, sí o sí, en algún momento hay que ir al juicio con jurados o por jurados. En la experiencia de Córdoba se pensó que era mejor integrar un tribunal como lo hacen en Italia o en Portugal o en Francia, integrar en un tribunal el ciudadano lego con el juez profesional. Ahora, en mi opinión, tiene este problema que es el de la influencia, ¿no? Y el fundamento de la sentencia, porque si la sentencia no tiene fundamento, no hay manera de ejercer el derecho de defensa. El juez técnico asegura, la intervención del juez técnico asegura un fundamento en la sentencia. Ahora, lo que dicen muchos autores en Argentina es que si la propia Constitución consagra la existencia de tribunales técnicos y de tribunales conjurados, es la propia Constitución la que está determinando que a los jueces técnicos hay que exigirles una fundamentación, pero no a los jurados, porque de ninguna manera alguien que no es técnico puede efectuar o formular una fundamentación de carácter técnico. Entonces, si esto está así en la Constitución, lo que se exige es fundamentación a los técnicos y no se le puede exigir una fundamentación a los legos. Ahora, estudiando este tema, se dice que los hechos son para los ciudadanos y el derecho para los técnicos, para los jueces profesionales. Esto no es tan así, porque entre hechos y derechos
hay como una idea circular, porque los hechos tienen trascendencia en la medida en que tengan alguna significación para el derecho. Y no se le puede exigir a un ciudadano que valore la prueba, porque la valoración de la prueba no es un acto reflejo, es una cuestión técnica, requiere un método inductivo, deductivo, lógico, que solo lo puede hacer un técnico. Ahora, el hecho de que no pueda valorar o no pueda regirse por la libre convicción no quiere decir que sus decisiones se basen en una voluntad caprichosa o arbitraria. La íntima convicción no quiere decir convicción arbitraria. La íntima convicción quiere decir convicción a través de la prueba, pero sin expresión de razones. Los jurados, por lo que yo he visto, se convencen con la prueba, y cuando discuten, porque sí tuve la ventaja de estar en deliberaciones en las que tratamos de no intervenir, cuando discuten prueba. Discuten, pero vos no te podés convencer por esto. Y en definitiva, la riqueza de la deliberación consiste en que personas de distintos sectores puedan confluir con un objetivo, que es la determinación de la culpabilidad o la inocencia, pero no porque sí. Por eso los sistemas suelen determinar o exigir unanimidad o bien una mayoría importante para poder tomar la decisión. De todas maneras, lo que usted plantea es lo que han planteado muchos jueces, e incluso muchos de nosotros hemos tenido una evolución a medida que hemos tenido la experiencia también, ¿no? Yo no sé cómo mide la eficacia de la justicia acá. ¿Está cuestionada? No, digo, hay quejas de la gente, qué clase de justicia tenemos, no sirve para nada, lo único que le interesa es cobrar el sueldo. Hay eso. Sí, hay. Sí, porque allá hay eso. Sí, ¿ah? Sí, la puerta giratoria, garantizan, pero garantizan los derechos del acusado, los de la víctima, no, todo eso. Bueno, hay una crisis, hay un reclamo, de alguna manera hay que salir de eso. ¿Cómo se sale de eso? Leopoldo, ¿cómo se sale de eso? No, yo creo que lo que ha planteado el magistrado Víctor Vélez es muy interesante, porque yo creo que pasa por un tema de legitimación de las decisiones judiciales. Si vamos a plantearnos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que en nuestro país, donde está muy arraigada la cultura de la justicia técnica, se pueda incorporar jurados a los juicios, ya sea de manera absoluta o de manera parcial, vamos a tener que afrontar no solo el problema de plantearnos esta disyuntiva si el jurado tiene o no capacidad suficiente, siendo un ciudadano común, para valorar pruebas, ¿no es cierto?, y entrar a establecer hechos que, como tú bien decías, van a tener influencia en el aspecto jurídico, en la aplicación del derecho. Pero también, desde el punto de vista, yo lo veo, de la legitimidad de las decisiones. Yo creo que gran parte de las resoluciones que adoptan los jueces en la sociedad chilena, y tú lo planteaste al comienzo de tu intervención, que era la disyuntiva que tenían también en Argentina, o en Córdoba al menos, es si la decisión corresponde a un sentir real de la sociedad respecto de la ocurrencia de un hecho delictivo y de la participación de los acusados. En la medida en que se le dé una participación quizás a la sociedad, ¿no es cierto?, los tribunales a través de este sistema de jurado, yo creo que gran parte de la crítica
que en este momento se concentra en la decisión de los jueces, que no vamos a analizar aquí todas las razones por las cuales se hace la crítica. Nosotros estamos tranquilos, tenemos la conciencia tranquila. Pero, en definitiva, se traslada, ¿no es cierto?, el peso de la crítica a la sociedad misma, porque la sociedad misma está representada por los jurados. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es valorable el sistema, y yo creo que habría que repensarlo. Cuando se discutió en Chile la implementación de la reforma procesal penal, o se estaba discutiendo cómo diseñarla, se habló del tema de los jurados, efectivamente. Y primó esta opinión, yo diría un tanto profesionalista, incluso diría yo corporativa, de que solamente los que son expertos, que son los jueces y los abogados, son los únicos que podían tomar esta clase de decisiones de carácter jurídico sobre culpabilidad o condena, o absolución. Bueno, eso era lo que quería aportar. Y fíjate Gracias. que y muchas veces hacemos un lío bárbaro, ¿no? Yo creo que no se aviene con nuestra cultura, en realidad. Yo creo que esto se ha analizado bastante, incluso en algunos textos se ha mencionado precisamente eso, y me parece que quizá por otra vía se podrían suplir las deficiencias, porque tú hablaste de alguna estadística, ¿cierto?, que mencionaba que con la incorporación de jurados se alcanzaba un mayor conocimiento de lo que era el ejercicio de la jurisdicción. O sea, aquellos que antes de ingresar al sistema de jurados se les preguntaba, ¿cierto?, tenían una pésima opinión de lo que era la justicia, y luego que participaban en el juicio tenían una opinión totalmente distinta. Entonces, el problema es la información. O sea, el problema es que el ciudadano común y corriente no tiene la información necesaria para poder evaluar, para poder valorar lo que es el trabajo jurisdiccional o el trabajo del sistema de justicia, no solo de los jueces, sino que los defensores y los fiscales, los mismos auxiliares. Entonces, si el problema es la información, yo creo que tenemos que admitir eso primero y luego trabajar para poder suplir esa deficiencia. A mí me parece que el tema es comunicacional. El problema es que tradicionalmente nosotros pasamos de un sistema inquisitivo, ¿cierto?, como tú conoces, que era un inquisitivo tradicional, ¿cierto?, en que el juez tenía todas las facultades omnímodas en su mano, juzgar, acusar y sentenciar, y de alguna manera tenía una legitimidad ganada precisamente por ese poder que ejercía casi omnímodamente. Y pasamos a un sistema oral, público, ¿cierto?, de inmediación, en que no hubo una preparación adecuada para que se conociera los mecanismos jurisdiccionales de este nuevo sistema desde el año 2000, 2005 en todo el país, en la reforma procesal penal, 2005, o sea, llevamos 9 años. Entonces, y el juez tradicional no tenía una relación con la prensa. Había toda en este tema tan jerárquico que es el Poder Judicial, ¿cierto?, había una mentalidad de que la reserva era el mejor sistema que podía imperar, ¿cierto? Y por lo tanto no había un mecanismo de comunicación adecuado y de información hacia la comunidad. Entonces yo creo que, y eso se mantiene, de alguna manera, o sea, existe un tránsito en que hemos ido avanzando en la entrega de información a la comunidad, pero todavía nos falta un gran trecho, y yo creo que tenemos que trabajar en eso. O sea, para mí la solución va en ese camino antes que pensar en un sistema de jurado, sino que en trabajar en la información, la comunicación, la relación con la comunidad, la internalización de los mecanismos que tienen los tribunales para poder resolver sus temas. A mí me toca, nosotros la semana pasada estuvimos en la Municipalidad de Los Espejos, haciendo nuestro plan de difusión de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en que vamos con teatro, vamos a hacer una dinámica súper entretenida, y en que además explicamos contenido acerca del rol del juez. Y es tremendamente difícil, porque la gente no entiende. Uno trata de simplificar el lenguaje, igual, o sea, tratar de explicar para que se entiendan en qué consiste ese rol del juez en el nuevo sistema, y la verdad es que es muy difícil. Se da una dinámica que es compleja, estar interactuando con personas que se sienten en un mismo nivel que los jueces, y nosotros, para eso nos cuesta, además. Porque por lo general estamos siempre de un sitial muy superior frente a la comunidad. Entonces, ahora, yo creo que ahí está un poco, quizás... No pasa o no piensa por ahí. Yo
O sea que nosotros, la gente, vos decías recién, la gente no nos entiende. Y me parece que nosotros tampoco entendemos a la gente. Ellos no nos tienen confianza y nosotros tampoco le tenemos confianza. Por eso yo decía que este es un proceso de construcción de confianza mutua. Y la gente muchas veces, en el tema de la comunicación, yo acuerdo con vos que hay un tema de comunicación externa y un tema de comunicación interna. En la comunicación externa nos es muy difícil porque nosotros hablamos difícil. Yo no sé cómo será acá, pero en mi país se habla difícil en la sentencia. Da la sensación que por ahí el juez cree que mientras más palabras difíciles use en la sentencia, mejor calidad va a tener la sentencia, y mientras más larga sea, y al revés, mientras más larga sea, menos se lee, mientras más palabras difíciles tengan, menos se entiende. Y yo creo que ese es un problema de comunicación, entre otros, que no hay... Yo hablo de mi país porque la verdad que no conozco en profundidad lo que pasa en Chile, por supuesto. Incluso sí hay una gran diferencia. En mi país la Constitución exige el juicio por jurado. Acá no. O sea, nosotros no tenemos alternativa, no tenemos opción, lo tenemos que hacer de la mejor manera y lo tenemos que hacer alguna vez. Hace 150 años que está en la Constitución. Y recién ahora se está implementando. Una de las cosas que... porque es natural que exista la resistencia, y que en realidad no es una resistencia, sino que es un intercambio de opiniones, es someter al sistema a análisis críticos para ver si en definitiva va a ser mejor que lo que tenemos. Esto nos pasó a nosotros, ¿no? Y hasta ahora nos va bien. No sé cómo va a ser más adelante, hay que chequearlo, hay que monitorearlo, ¿no? Hasta ahora nos va bien en el sentido que no se discute. O sea, al jurado, la decisión del jurado no se discute. Ya van 400 y pico de juicios por jurado y solo uno ha sido revocado. Pero también, si uno... Yo estaba buscando unas estadísticas acá, pero no las encuentro. Pero puedo dejar cómo ha ido evolucionando a través de los años, ¿no? Por ejemplo, leo del año 2013. 46 juicios por jurado se hacen en 2013. En Capital no son todos los delitos juzgados con jurados, sino los delitos aberrantes, los delitos que tienen pena perpetua, o la violación seguida de muerte, los homicidios calificados, los secuestros extorsivos. Y una particularidad, se juzgan con jurados todos los delitos de corrupción gubernamental. Y es obligatorio. Y eso es importante. Porque muchas veces los políticos dicen que nosotros que no funcionamos, que somos venales, que dónde estamos, que queremos gobernar. No sé si eso lo dirán acá, pero allá, cada vez que hay un amparo y los jueces quieren gobernar. Y bueno, como contrapartida del gobierno de los jueces, vienen los jueces del gobierno. Entonces, nosotros respondimos que bueno, que el pueblo que los eligió los juzgue si hacen algo mal. No quieren saber nada. En el único lugar donde está el jurado para los delitos de corrupción gubernamental funcional es en Córdoba. En Buenos Aires no, y en Neuquén tampoco. Pero les leí esta estadística. 30 juicios en Capital, 17 homicidios, 2 penal económico, 9 homicidios en ocasión de robo.
12 condenas por mayoría, 15 por unanimidad y 2 absoluciones por unanimidad y una absolución por mayoría. En Capital y en el interior. O sea que hay más o menos un buen entendimiento entre ciudadanos y jueces. Me parece que igual, me parece que hay una influencia. Pero bueno. Bien, por la hora, la verdad, entiendo que no hay más preguntas a don Víctor Vélez. ¿Tú, Fernando, querías hacer una pregunta? Bueno, va a ser la última pregunta para don Víctor. Porque nos queda todavía entregar un reconocimiento a don Víctor, la foto y el cóctel. Así que... Ya, Fernando. Gracias. Voy a hablar desde un usuario del sistema. Yo trabajo como querellante en Chile junto con el desarrollo de lo que ha sido nuestro actual sistema procesal penal en la capital de Chile. 2 comentarios a propósito de la pregunta que usted hacía al comienzo. Hay problemas de legitimación y serios problemas de legitimación porque estamos inmersos en una transformación cultural inconclusa. Nuestros usuarios aún les violenta el derecho a usar el ejercicio del derecho a guardar silencio, porque hay una sobrevaloración, por lo menos a nivel cultural, de los que no son abogados, hay una sobrevaloración de la confesión como medio de prueba. Necesita muchas de las personas con las que nosotros intervenimos y actuamos el escuchar que el acusado asuma su responsabilidad, y le violenta mucho el que el acusado no hable. Y desde esa perspectiva, ya que los abogados nos sentimos los depositarios de los misterios del poder, de los arcani imperii, ¿cómo ha sido eso en su país, en su Córdoba, el hecho de que dejen de ser depositarios de este fuego sagrado que es la posibilidad de resolver un conflicto y tener que compartirlo con legos? Porque de esa perspectiva le diré que por lo menos aquí no hay piso. No hay piso. No, lamentablemente, desde una perspectiva cultural, a propósito del modelo que usted nos presenta, profesor Vélez, estamos lejísimos. Lejísimos. Bueno, en la provincia fue todo siempre, todas las reformas fueron progresivas, siempre hubo progresividad y tiempo. La primera fueron 2 y 3, duró casi 10 años. La segunda fueron 8 y 3. A lo mejor la tercera sea el jurado puro. Y los operadores del sistema, por decirlo de alguna manera, en principio no estaban de acuerdo. La resistencia tenía muchos motivos. Un motivo se pensaba que era la pérdida de poder. El otro motivo, el hecho de que, bueno, ustedes lo escucharon, los ciudadanos, ¿qué tienen que venir a decir si no saben? Y esas cosas pasan en todas partes. Al principio a nosotros nos pasaba lo mismo que pasa acá. No había, el que era partidario del jurado era una rara avis. Y probablemente vuelva a ser una rara avis después del tiempo. Habrá que hacer la experiencia. Nosotros llevamos ya varios años y notamos que tenemos que cambiar. En Estados Unidos la vigencia es testimonial. Pero vuelvo a repetir, nosotros lo tenemos en la Constitución. Ustedes no. Y eso... Bien, entonces damos las gracias a don Víctor Vélez por esta magnífica exposición. Les pido un aplauso, por favor. Muchas gracias, don Víctor.